Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Comenzamos nuestra programación con la atención puesta en la sanidad y en la salud. Iba a decir en la sanidad, pero en la salud. Saludamos a nuestra invitada, ella es la presidenta nacional de la Asociación del Defensor del Paciente. Carmen Flores, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto escucharla, Carmen. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias. Bien, me imagino que vosotros ahí trabajando también bien, afortunadamente. Sí. Afortunadamente nos encontramos bien. Carmen, antes de comenzar, la verdad que hace un mes ya y una semana, creo, de la desgracia, el paso de la Dana por Valencia. Sí. Y cada vez que sale así noticias, sigo viendo las calles embarradas, sigo viendo todo. Sí. Y pienso, digo, bueno, ¿y los centros de salud? ¿Cómo se está atendiendo a esas personas? ¿Qué está pasando con ellas? Porque eso también está afectado y sobre eso no se dice nada. No se dice absolutamente nada y además a nosotros nos ha llegado algunos casos y desde luego lo que nos comunican es que no están siendo atendidos bien, pero que la situación también comprenden que la situación de los centros de salud, que sabemos que están a puerta de calle, la mayoría de ellos, pues también están, desgraciadamente, están afectados y de forma importante. Por tanto, ahora mismo lo que tienen es una situación de estrés. Empezarán las reclamaciones, pues cuando esto vaya pasando un poquito, porque todavía hay muchísimo que hacer y nosotros nos llama la atención y nos llama la atención porque es casi una burla, ¿no? Ahora mismo la noticia de hoy es que el señor Mazón recupera las emergencias y la pregunta es, a buenas horas, ¿no? ¿Van a resucitar a los muertos? ¿Va a desaparecer el barro? Las casas van a volver a su estado, los coches se van a recuperar, un larguísimo etcétera, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué las quitaron? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no se toman medidas antes de que pasen este tipo de cosas? Cuando hay comunidades, y hay comunidades canarias también, tiene desgraciadamente alertas, pues cuando pasan estas cosas yo creo que mejor prevenir que lamentar, ¿no? Pues no hacer edificios cerca de los ríos, del mar, etcétera. Situaciones que ya digo, con la naturaleza no puede nadie, pero por lo menos que nadie pueda decir que no se han tomado las mejores medidas para que la gente no se muera de la forma tan terrible y la situación tan terrible que están viviendo y que les queda por vivir. Uh-huh. Así es, y siguiendo con el tema y enlazándolo con otros, siempre la parte de la población más vulnerable son los que más sufren todas estas circunstancias y sobre todo la dejación. En este caso de Valencia, la mayor parte de las personas fallecidas fueron personas de mayor edad, ancianos, y encima tenemos que aguantar la desvergüenza de ese vicepresidente que acaba de asumir el caso, de decir que bueno, que son personas que no tenían a nadie, cuando en realidad lo que no tenían era prevención. Es lo mismo, Tere, es lo mismo que dijo la Ayuso cuando le preguntaron por los ancianos. Total, se iban a morir igual. Qué horror. Esta es, digamos, la falta de humanidad, la falta de respeto, la falta de creer, a mí esto no me va a pasar, a mis padres no les va a pasar, a mis seres queridos no les va a pasar. Por tanto, ¿qué más da? ¿Qué más da? Efectivamente, lo que ha pasado es siempre lo mismo, porque, por ejemplo, en la capital no ha pasado absolutamente nada. En los edificios donde están las administraciones no ha pasado nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre paga el mismo. Siempre paga el mismo.
cuando están en residencias y son mal atendidos, lo mismo. ¿Por qué? Porque no se pone dinero, porque no se pone personal adecuado para que esas personas mayores tengan lo mejor y terminen su vida de la mejor manera, no solamente porque es obligación de ellos, no porque todos paguemos para que esto, digamos que sea así, sino además por respeto a los suyos, a sus padres, a sus abuelos. Parece que miran siempre para otro lado y los paganos son siempre los mismos. Ujú. Y siguiendo con los mayores y cómo siguen siendo las víctimas de la dejación y de la falta de responsabilidad por parte de los gobernantes y de quienes están por arriba, yo no sé si usted conoce el caso del Hierro. Esa residencia de mayores, hace un año creo, no estoy muy segura ahora la fecha, una sentencia reconoce que solo enfermería puede administrar medicamentos a los mayores residentes. En este caso hay una residencia, la residencia de Chedo, en el Hierro, que tiene personas mayores dependientes, y no han puesto un enfermero. O sea, el enfermero está hasta las 3 de la tarde en su horario de trabajo, y ya a partir hasta el día siguiente no hay ninguno, sino unas auxiliares clínicas. Y son ellas las que administran esa medicación a los mayores, lo que ha llevado al senador Armas a denunciarlo, de que no se esté atendiendo a estas personas como debe ser. Sí lo conocía, lo que pasa que esta es una constante en todas las comunidades autónomas. Es decir, ni siquiera hay auxiliares, son personas que necesitan trabajo, que tienen dedicación de cuidar a los mayores, porque hay que tener dedicación, y no tienen ninguna titularidad. Incluso a lo mejor en residencias donde hay 100 y pico ancianos, que debía de estar prohibidísimo, a lo mejor hay dos personas, ni siquiera enfermeras, que están por la noche para esos 100 y pico de ancianos. Por lo tanto, se incumplen todas las normas, se incumplen todos los ratios que además están ahí, que son para cumplirlos, porque las leyes y los protocolos están para cumplirlos, pero no se cumplen en ninguna parte. En ninguna parte. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría por no decir un porcentaje elevadísimo, son o concertadas con las comunidades autónomas o privadas. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que hace una falta enorme de residencias públicas. Son muy pocas las públicas al 100% que se denuncian, porque hay otra forma de actuar, hay otros, mandatarios que están vigilantes a lo que está pasando, y es muy raro. También hemos recibido de aquí de Madrid, ¿no? Pues residencias donde les daban hasta la comida podrida. Sí. ¿Por qué? Porque no se pueden defender, porque no pueden salir corriendo, porque no pueden protestar, si es que no tienen fuerzas, ni siquiera saben dónde están. Solamente por eso tenían que ser atendidos como con una pluma, con un cariño y con eso que se merecen. Así es. Por lo tanto, yo es que estoy muy en contra de que haya residencias que no sean públicas, y yo entiendo que dentro de esos conciertos pues habrá alguna que esté bien, pero ya de entrada 200, por ejemplo, aquí en Madrid hay una residencia en Chinchón que tiene 200 y pico ancianos. Bueno, eso claramente es un negocio, no es un centro de atención. No solamente es un negocio, es que no se pueden atender. Claro, por eso, que es ánimo de lucro más que de atención. Ni hay suficiente personal, ni hay suficiente situaciones para cuidarlos. Yo conozco personalmente, y desgraciadamente porque ha tenido que estar ahí, a mi tía, está en una residencia de 30 ancianos. Es privada, pero no hay más de 30 ancianos. Y nosotros no tenemos más que agradecimiento con esa
empresa, porque es una empresa, pero es una empresa que tiene 30 ancianos y que desde luego pueden estar cuidados en condiciones. Así es. Carmen, hace 2 o 3 días salía que me acordaba muchísimo de la memoria que ustedes presentaron al Sí, principio de va a año. salir dentro de poquito Bien. también. Hace 4 días leíamos que 4 hospitales canarios se encuentran entre los 55 mejor de toda España. Y de estos 4, 2 son de Tenerife y ocupan casi, uno ocupa el puesto 30 y otro creo que el 38, no estoy segura. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, que casualmente, que no es casualidad, en la memoria que ustedes presentaron, es uno de los hospitales que más denuncias ha recibido. Y aquí estamos acostumbrados a ver un mes sí y otro mes también esas huelgas, sobre todo el personal de urgencia, por el caos tan grande que hay en ese hospital, concretamente en el LUC. Si estos están entre los 55 mejores, ¿cómo son los demás? Bueno, en primer lugar, es absolutamente falso. Eso lo primero. A quien les han preguntado deben de ser sus amigos, sus familiares, ¿eh? Y los que están agradecidos por las circunstancias que sean. Pero es absolutamente falso. Canarias, desgraciadamente, y yo lo decía el otro día, llevamos años denunciando la lista de espera, que es imposible rebajarla. Las urgencias, apelotonados como si fueran animales, ancianos, volvemos a los ancianos, sentaditos en un sillón durante horas y horas. Y en sillas plásticas también. Efectivamente, no hay una desviación de dinero más vergonzosa, casi que la de Canarias, porque la desviación de dinero está en todas las comunidades. Se llame el gobierno como se llame y tenga el color político que tenga. Es absolutamente vergonzoso. Por tanto, esto es como los premios, ¿no ves? Que le han dado un premio al mandatario tal cual. Son comprados, son vendidos. Entonces, que nadie se engañe y diga, bueno, fíjate, tengo como hospital a uno de los mejores. Es falso, es absolutamente y radicalmente falso. Ellos sabrán, se engañan a sí mismos, pero lo que no pueden es engañar a la ciudadanía, ¿no? A una ciudadanía que está costeando todos los gastos públicos y que desde luego la sanidad pública y los servicios públicos, si van al ritmo que están yendo, nos quedamos sin sanidad pública. Porque esto es lo único que están pensando, en quitar la sanidad pública y engordar las arcas de lo privado. Es repetirse hasta la saciedad, pero es la realidad y hay que repetirse para que entiendan que lógicamente no nos van a engañar con esta situación. Por ejemplo, tenemos una situación que va a ir increciendo en todas las comunidades, me temo, y es que se van a hacer diagnósticos con la inteligencia artificial. ¡Ay, qué horror! Estamos locos. Ha empezado la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero esto va a ir increciendo en todas las comunidades. Desde luego yo le digo desde aquí, desde este maravilloso foro que me permite siempre decirle a las personas que no lo permitan. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas, yo no lo dudo, para sanidad desde luego no, porque la OMS ya lo advirtió. En sanidad es peligrosa. Y yo lo entiendo así también. Los diagnósticos ya, el ser humano con sus estudios, con todo lo que tiene que hacer, se equivocan, y desgraciadamente más de lo que nos gustaría porque son seres humanos, y la inteligencia artificial le ha dado vida a un ser humano, por tanto tiene muchísimos errores. Nosotros hemos comprobado, bueno, pues con este poquito que te dan gratis de inteligencia artificial, y hemos dicho, madre mía, si en esto que le preguntamos es erróneo,
cómo será en hacer un diagnóstico a una persona que tenga una patología. Vamos, eso es A mí me da como muchísimo preguntarle, miedo. claro, como preguntarle al vecino que te diga algo para lo que Claro. tiene. Oye, me duele la cabeza y ¿qué te parece? ¿Qué me tomo? Pues hombre, tómate una aspirina. A lo mejor para eso vale, para otras cosas no. Evidentemente. Carmen, volvemos otra vez a las denuncias, las listas de espera. Ustedes hace un año, más o menos a finales de noviembre de 2023, acudían al defensor del pueblo y le pedían que interviniese para reducir las listas de espera. Yo no sé si esto tuvo algún tipo de respuesta o ustedes han visto algún cambio, porque la verdad que sigue lo mismo. No. No solamente hemos hecho con el defensor del pueblo en aquella fecha que tú estás recordando, sino que lo hemos hecho a todas las fiscalías de todas las comunidades autónomas, porque la lista de espera es un fraude de ley. Se está jugando con la salud y la vida de las personas. Cuando llegan a una intervención ya sabemos lo que va a pasar. El médico va a hacer lo que pueda, o el tratamiento que le vayan a dar va a ser tardío. Por lo tanto, esto no es que siga igual, es que está peor. Y como te dicen que no es un ilícito penal, yo no sé lo que será, pero la ley o los artículos de la ley que yo me preocupo en ver pone que si un servidor público pone en peligro la salud de los ciudadanos es un delito. Pero doctores tiene la Iglesia y en esta Iglesia dicen que aquí no pasa nada. Claro, la ley, según algunos entendidos, dicen que la ley no dice lo que uno lee, sino lo que uno quiere entender en la ley, lo que quiere aplicar. Lo que interpreta el fiscal o el juez de turno. Ajá. Pues yo lo siento, todos mis respetos a los fiscales, pero aquí están equivocadísimos. La gente se está muriendo en lista de espera y la gente está agravándose en el 100% de las personas que están en lista de espera. Y sí tengo que decir ahora mismo, sabes que yo no le regalo el oído a nadie, pero en este caso, esta mañana me ha llamado la secretaria de la consejera de Sanidad para decirme, Carmen, lo que usted nos mandó ayer ya está solucionado. Y era un caso de lista de espera. Pero claro, vamos a ver, ojalá pudiéramos hacer los miles y miles y miles de ciudadanos que están en lista de espera y conseguir esto. Pero desgraciadamente somos humildes, somos poquita cosa y hacemos lo que podemos. Pero tengo que poner en el debe de lo que ha hecho hoy la Consejería de Sanidad, pues con esto que me ha dicho. Me he puesto contenta, lo digo con toda sinceridad, y me gustaría que esto no fuera un punto, sino que fuera lo un normal, punto y ¿no? seguido, un punto y seguido. Y que fuera lo normal. La normalidad, sí. la normalidad. De hecho, usted ha llegado a decir, al menos lo leí preparando la entrevista, que morir en una lista de espera es casi un delito de homicidio. Es que es un delito porque es dejar a sabiendas, porque esto también lo dice la ley, ¿no? Que a sabiendas de que esa persona se va a agravar o puede morir, es un delito de omisión del deber de socorro. Y esto, si ellos no lo saben, deberían estar en su casa, ¿no? Claro, que para eso preocupándose de otras cosas. Para eso está. Carmen, ya para finalizar, nos comentaba que en unos días ya presentará la memoria del año. ¿Qué podría destacar de Canarias? Bueno, ahora mismo no puedo destacar nada porque como os lo vamos a mandar, no quiero. Mi compañero está haciendo, el secretario de la asociación, que es el que se preocupa de hacer la memoria, que le cuesta muchísimo trabajo, muchos días y mucho trabajo, pues en unos días la terminará y bueno, pues veréis que la situación no es nada agradable ni nada, desgraciadamente, que podamos echar las campanas al vuelo y que digamos, menos mal, se está invirtiendo, está mejorando y vamos a volver a la sanidad que teníamos con sus defectos, porque obviamente no hay nada perfecto, pero vamos a volver a esa sanidad donde íbamos al centro de salud
cogíamos un numerito y nos atendían en el día. Ojalá. Ojalá sea así. Carmen Flores, presidenta nacional de la asociación El Defensor del Paciente, como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. No, por Dios, muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis unas Navidades maravillosas, con salud, sobre todo con salud, y alrededor de vuestros seres queridos. Que así sea. Igualmente, Carmen. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. La Palma es deporte. El Cabildo de La Palma apoya el deporte en todas sus modalidades. Niños, jóvenes, adultos, siempre encontrarás una actividad deportiva a realizar en nuestras magníficas instalaciones. Además de todo, lo que ofrece la isla para realizar una actividad deportiva de élite. La Palma es deporte. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos, contigo, en la 10 Capital Radio. Soy Pedro Riba y te espero de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en esta tus noches mágicas, en Luces en la Oscuridad. ¿Te apuntas? Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. La atención puesta en la sanidad y en la salud. En la salud más que en la sanidad, porque ¿a quién no le duele la cabeza? Vamos a ver. ¿A quién no le ha dado alguna vez un dolor de cabeza? Bueno, yo creo que al que más, al que menos, a casi todo, o a todo. Pero cuando ya esos dolores de cabeza se convierten en persistentes, la tónica del día,
ese temor a abrir los ojos por la mañana porque sabes lo que te espera, en el caso de que hayas dormido y puedas abrirlo, porque a veces esos dolores de cabeza se convierten en el acompañante día y noche. Estamos hablando de esas cefaleas crónicas, lo que es también conocido como cefaleas de racimos. Hace ya, pues en el año 2023, creo que fue en abril o quizás marzo, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Núñez, padre de Yeray, quien sufría, Yeray el hijo, esta patología, ¿no? Este demonio de enfermedad, porque no se le puede calificar de otra manera. Meses después, Juan Carlos Núñez, después de mucho patalear, de muchas puertas en las que tocó, de más de un golpe sobre la mesa en el que tuvo que dar, pues también vino aquí al programa y nos contó, eso fue creo que en abril ya pasado, o tal vez junio, pues una buena noticia. Había conseguido que a su casa, a la casa de su hijo, le llevaran el oxígeno, que era, vamos, el milagro para poder descansar un poquito y mitigar esos dolores. Hoy Juan Carlos nos vuelve a acompañar. Juan Carlos Núñez, muy buenos días. Buenos días, Tere, ¿qué tal? Muchas gracias. Es necesario recordarle a quienes nos escuchan el porqué de esta entrevista. Juan Carlos, primero que nada, ¿cómo está Yeray? Bueno, ya te conté fuera de emisora que Yeray sigue con su enfermedad cada día más avanzada, ¿no? Su enfermedad cada día empeora un poquito más, ¿no? Ahora estamos pendientes de que le implanten unos neuroestimuladores, que se los implantarán al final en el UC, en el hospital, y lo interpretará el doctor Plata, ¿no? Uh-huh. En principio lo único que hemos conseguido, o que lo único que ha conseguido últimamente, es dormir un poco más, porque el Departamento de Salud Mental le está tratando el insomnio que le ha producido esta enfermedad. Recordemos que mi hijo tiene cefalea por la noche y migraña por el día, ambas crónicas, y mi hijo estaba durmiendo aproximadamente 2 horas diarias. Bueno, ahora con el tratamiento que le han puesto, afortunadamente está durmiendo bien. Más. Y bueno, esa es la vida, ¿no? El caso es que la vida te golpea con esto, porque no hay nada peor que algo le pase a un hijo, porque uno lo lleva y diría, me cambio para que no pase por este sufrimiento. Pero a la vez tú tienes esto, digamos, tienes el toro, pues lo coges por los cuernos y te plantas y pones en marcha la plataforma de afectados por la cefalea de racimos. De hecho, eres el presidente. Me comentabas antes, en Canarias, más de 2.000 personas afectadas. Más de 2.200. Más de 2.200, que se sepa diagnosticada. Sí, claro. Los datos que nosotros tenemos en la actualidad, después de que nosotros comenzamos a caminar, datos que nos dan los propios neurólogos de los hospitales, es que en Canarias actualmente diagnosticados hay aproximadamente 2.200 personas de esta enfermedad. De ellos aproximadamente 365 son pacientes crónicos, y de esos entre el 10 y el 15% necesitan el oxígeno domiciliario. Oxígeno que hasta ahora no tenían, ¿no? Y que ahora afortunadamente van a tener. Es que ahí va, en aquellas entrevistas, tu pelea era ¿por qué en otras comunidades se diagnostica, se prescribe el facultativo, el oxígeno en domicilio, y por qué aquí en Canarias no? Batalla tras batalla, guerra tras guerra, porque hay que decirlo, que terminabas una y empezabas otra, sí. Y conseguiste que a tu hijo se le pusiera el oxígeno en su casa, en su domicilio. Pero eso ha ido más allá, y ayer leíamos en los medios de comunicación, los periódicos, creo que tanto en El Día como en el Diario de Aviso, supongo que en todos los demás también, que finalmente las personas que sufren cefalea de racimo diagnosticadas, y que así lo estime el neurólogo, podrán recibir ese oxígeno en casa. Así mismo es. Yo me planteé en marzo del año pasado, cuando estuvimos aquí, y cuando mi hijo ya tenía el oxígeno en casa, que mi hijo no podía ser un privilegiado en la comunidad autónoma. Entonces yo decidí formar una plataforma de afectados, a la que se han ido uniendo con el paso del tiempo enfermos y familiares. Hoy rondamos aproximadamente los 80 o un poco más, en donde no entendíamos por qué en otras, como tú estabas comentando, en otras comunidades autónomas sí y aquí no. A todas las reuniones que nosotros asistimos nos dijeron que el motivo de no tener esa prescripción es porque eso no estaba contemplado en la cartera nacional de salud. O sea, eso como terapia no existía. Pero nosotros insistíamos en por qué que habían hecho otras comunidades autónomas para que eso fuese así. O sea, nosotros no podíamos quedarnos al margen del resto del territorio nacional. Y ese fue nuestro principal objetivo, o mi principal objetivo, ¿no? Comenzamos a trabajar
en este caso con neurólogos de diferentes hospitales, la propia administración, y tengo que decirlo porque así lo he dicho siempre, con la predisposición del que es hoy presidente del Gobierno Autónomo, el señor don Fernando Clavijo, que desde el minuto 1 se puso en contacto con nosotros. Él entendió que esto había que solucionarlo de manera inmediata. Nunca nos ha dejado de la mano, todo hay que decirlo, y lo que es de recibo hay que decirlo así. Y a principio de este año, que yo me volví a poner en contacto con él, bueno, pues se comenzó a trabajar de una manera incesante. Se consiguió redactar un protocolo de actuación firmado, consensuado por los especialistas y la propia administración, y el pasado 3 de abril nos reunimos, la plataforma nos reunimos con la directora general de programas asistenciales, y efectivamente en esa reunión nos comunicó que ya estaba ese documento, que se iba a poner activo y que se iba a poner en marcha en ese trimestre. Nuestra sorpresa fue que 6 meses después ahí no había pasado nada. Nos volvimos a poner en contacto con Presidencia y nos volvimos a poner en contacto con el propio director de las programas asistenciales, y ahí los que nos comunicaron es que ya habían dado la orden de que eso sí es así, pero que habían tenido unos problemas organizativos y administrativos, porque esta era una nueva terapia que se iba a poner dentro del sistema informático del Servicio Canario de Salud, y habían tenido una serie de problemas administrativos, pero que eso no era ápice para que esto no se pusiese a funcionar. Yo lo que dije que, bueno, entendía que eso fuese así, porque, oye, los problemas pueden suceder y las cosas no se arreglan de hoy para mañana, pero que cuánto iba a tardar. Bueno, días después lo que dijeron, no, ellos insistían en que eso ya se había dado la orden de hacerlo manualmente por lo pronto, y es verdad que yo me puse en contacto con el departamento de neurología del Hospital Dr. Negrín, y efectivamente ellos me confirmaron que ya hacía 2 semanas que lo estaban haciendo, pero mi sorpresa fue que en el UCS y en la residencia no, y no entendí por qué. A mí lo que me comentan es que en el documento que le han transmitido a los departamentos de neurología va establecido el protocolo que hay que seguir para solicitar ese oxígeno de manera manual. Yo espero que más pronto que tarde los hospitales, por así decirlo, pues se pongan en contacto. Lo último que yo recuerdo que me han dicho es que se van a poner en contacto con el Hospital Dr. Negrín en Las Palmas a ver cómo lo están haciendo ellos, y luego ya comenzar a hacerlo en Tenerife. La verdad que, Juan Carlos, te escucho y digo, no es por fomentar el pleito insular, pero ¿cómo es que una misma consejería para toda Canarias en una provincia se atiende mejor que en otra a los pacientes? Porque al final el resumen es ese. Las personas que necesitan ese oxígeno son pacientes. ¿Y por qué los de Gran Canaria sí? En el Dr. Negrín, lo digo porque nos están escuchando, estamos en sintonía regional, nos escuchan en Gran Canaria, porque el Dr. Negrín se ha tomado las molestias de ocuparse, de solucionar un problema de sus pacientes, y porque aquí en el UP, no hago referencia a los neurólogos, sino al gerente, que será el que tenga que ver con todo eso. Yo creo, no. Mira, yo más bien creo, Tere, que no por fomentar pleito ni buscar, pero, oye, es que... Sí, pero yo creo que en este caso estamos hablando de un problema de comunicación. Yo creo que es un problema de comunicación o un problema de interés, que yo no voy a entrar a juzgar, ¿no? Pero yo creo que hay predisposición. O sea, yo siempre he encontrado predisposición por los propios neurólogos de la residencia y por... Sí, por eso digo que me refiero al médico, al facultativo, sino detrás. Ahora, ¿por qué los documentos, por qué, por ejemplo, en el Dr. Negrín hace 2 semanas que lo están ya prescribiendo y aquí en el UC y en la residencia no lo sé? ¿Por qué allí se activó de una manera y aquí no se ha activado? No lo sé, si la orden es la misma. Pero bueno, lo importante es que sabemos que se va a hacer. ¿Cuál es nuestra preocupación ahora actual? Nuestra preocupación es que como esto se va a hacer manual y no se va a hacer de manera informática, que el neurólogo lo pueda... Parece mentira, ¿no? Sí, manual. Que a la gente mayor no le den una cita porque lo tienen que hacer por vía internet, claro. Y en este caso, manual. Al revés. A nosotros lo que nos preocupa es que el médico, cuando tú vas a consulta, te hace una receta y tú vas a farmacia y tomas ese medicamento. Esto por lo visto tiene que causar varios pasos hasta que llega al paciente. Nuestra preocupación es que esto se dilate en el tiempo y que, por ejemplo, se vaya más allá de 10 días. El hecho desde que el neurólogo lo solicita hasta que la consejería se lo lleva al paciente en su casa. Nuestros compañeros en la plataforma ya están avisados de que desde el momento que el facultativo se lo prescriba, que cuenten los días hasta que la botella está en su casa y que nos lo hagan saber, para que si en un momento tenemos que intervenir, intervendremos, ¿no? Juan Carlos, para quienes nos escuchan y piensen que, bueno, estamos hablando de un dolor de cabeza más o menos intenso, decirle que no es así, que no es solamente un dolor de cabeza intenso, sino detrás de esto dolor de cabeza, lo escuchábamos ayer,
lo leíamos ayer, personas que ante ya la impotencia pues deciden que, oye, yo no quiero seguir viviendo así. Correcto. ¿No? Es horrible. ¿Por qué es tan importante que el oxígeno esté en casa? Porque a esos enfermos les da vida. Estamos hablando de vida. Mira, la compañera que habló ayer, la compañera Luz, que es una compañera de nuestra plataforma que vive en Los Hilos, es un caso sangrante. Es un caso sangrante como el de mi hijo. Pero bueno, para no hablar siempre de mi hijo, ¿no? Vamos a hablar de ella. Ella se autolesiona. No es que lo diga yo, lo ha dicho ella. Se autolesiona. Sí. ¿Qué le va a dar a ella el oxígeno cuando llega a casa? Primero, si ella está sola y le da una crisis que a ella le dan 3 veces por semana, ella o tiene que acudir a alguien que la lleve al hospital o tiene que llamar a una ambulancia para que la lleve. Sola no puede ir. ¿Vale? Cuando llega al hospital, se puede encontrar, como se ha encontrado, ella y muchos pacientes que la sientan en una sala de espera hasta que toque su turno, que no le dan prioridad en absoluto, en un ambiente que no es nada aconsejable para ese enfermo, porque te recuerdo que si tú con un dolor de cabeza, con una migraña normal, lo que quieres es oscuridad y tranquilidad, imagínate ese dolor multiplicado por 100. Imagínate ese dolor multiplicado por 1000. Imagínate que en ese dolor a ti, durante todo el tiempo del dolor, te estén pinchando en un ojo con un clavo, para que tú veas la intensidad. Cuando van a ser atendidos, para colocarle el oxígeno, porque no necesitan otra terapia, el dolor será pasado. Eso es el oxígeno en casa. Cuando ella tenga los primeros síntomas de dolor, que es el enrojecimiento del ojo, que es el primer síntoma que dice después viene como digo yo, el diablo, lo único que tiene ella que hacer es ponerse el oxígeno, como se lo recomienda el facultativo, que en este caso es con mascarilla, con reservorio, en este caso 10-15 de presión, y en 10 minutos su dolor se va. Eso es el oxígeno en casa. Es decir, vida. Y otro asunto que, bueno, ya la plataforma ha conseguido que se tenga en cuenta y que, bueno, a lo mejor días, 1 o 2 semanas, esas personas podrán disponer del oxígeno en casa. Pero es que ahora es otra batalla, por eso decías, es la del protocolo hospitalario, porque acabas de poner ese ejemplo de Luz, de tu hijo, de otro muchacho que antes comentabas, Kevin, de ir con esos dolores horribles a urgencia, que te sienten en una silla, al lado de más gente esperando, cada uno quejándose de lo suyo, correcto, lógicamente, unos chillando, otros llorando, otros con la cantinela, ay qué dolor, ay mi madre, ay Dios mío, porque todos hemos pasado por ahí. Claro, la gente del hospital. Y tú con ese dolor de cabeza, que lo que deseas es estar en silencio, a oscuras, no saber nada de nada. Protocolo, ¿no? Están exigiendo un protocolo. Mira, nosotros y así se lo vamos a solicitar. Ya hemos hablado con diferentes neurólogos y ellos están de acuerdo en participar en la redacción de ese protocolo. ¿Cuál es la dificultad? Que nosotros no sabemos si ese protocolo, a la hora de activarse, se puede activar desde la propia consejería, o serían los gerentes hospitalarios quienes los implantarían en sus propios centros sanitarios. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que sea una orden. Los protocolos son desde la consejería. Que todo... Una orden, primeramente. ¿Qué solicitamos? Primero, que este enfermo, desde el momento en que llega al hospital, se le dé prioridad. Punto número 1. Punto número 2, que tengamos un sitio, o que tenga un lugar, box, donde el paciente esté solo, aislado, y desde el minuto 1 se le ponga el oxígeno. Que ese paciente acuda con una documentación que acredite que él es un enfermo de cefalea en racimo y que va en un episodio. Y sea atendido de manera inmediata. No pedimos más nada. Y yo creo que eso no es tan difícil. Lo que no es lógico es lo que está pasando ahora. Si es que un enfermo con cefalea llega al hospital, llega a la residencia o llega a un centro de salud y que cuando lo van a atender el dolor se le ha pasado. O sea, que padezca la cefalea sentado en una silla en una sala de espera de un hospital. Eso no es posible. Y luego otra cosa que nos estamos encontrando, que no digo que sea siempre, pero sí algunas veces, que llega un paciente con una cefalea y por el facultativo que está de urgencia es tratado como una migraña. Y que no haya oído hablar nunca de una cefalea. A eso a nosotros nos parece inconcebible, ¿no? Eso de esto último primero, lo de Juan Carlos, prioritario entre alguien que entre con la cabeza abierta y alguien que le duele la cabeza. Claro. Por eso, ¿no? Dejarlo para que la audiencia tenga claro, que dentro de las prioridades, pues si se trata de dolor,
Y si hay un protocolo de decir, hombre, desde que la persona te enseñe un papel o mires en el ordenador y veas lo que padece esa persona, pues no lo tengas sentado automáticamente, mándalo a una sala. Claro, hombre, por favor. Eso, ¿no? Nosotros lo que nos pedimos, a ver, que no se nos interprete mal. Por eso Sí, quiero, nosotros, porque a veces hay quien se agarra a lo último para decir que es todo. Nosotros lo que no pedimos es que a nosotros se le dé prioridad ante un infarto, ante una enfermedad grave. No, los protocolos. Nosotros lo que pedimos es que exista un protocolo para esa enfermedad y que cuando un enfermo llegue así, se le dé prioridad a esa enfermedad. Que el tratamiento ya esté pautado, que no tenga que pasar primero por la enfermería, luego por el enfermo, luego por todo el mundo, hasta llegar al tratamiento. Sino, oye, esto no quieres sino esto, pues esto. Eso es lo que pedimos. No que nos pasen a nosotros en el número 1 y dejen a todo atrás. No, por favor. Por eso, déjalo claro, porque tú sabes, ¿no? Cada uno escucha lo que le interesa cuando le interesa. No, eso no. Y otra cosa que te pregunto, teniendo en claro que ya está más que comprobado que las personas que padecen cefalea de racimo, esa crisis se aminora con oxígeno. Te pregunto, ¿está contemplado que en lugar de esas personas, como se te ha dado a ti el caso de tener que correr con tu hijo al hospital del Universitario de Canarias o al Universitario Nuestra Señora de Candelaria, si esa persona, por ejemplo, Luz, que la tenemos en la cabeza de los hilos, ¿por qué no pueda ir ella a un centro próximo de urgencia de estos que están dentro de lo que es su municipio? Porque se encuentra muchas veces en el caso de que va al centro de salud y es derivado al hospital. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué en el centro de salud, si es de salud, deben entender que seguramente bombonas de oxígeno también tendrán? Claro. ¿Por qué no hay ahí un protocolo también establecido? Yo te cuento mi experiencia. Yo cuando acudía con mi hijo al centro de salud de Tegueste, en horario, antes de las 8 de la noche, o al centro de urgencia de Tejina, lo atendían perfectamente con el oxígeno. Pero sí es verdad que nos estamos encontrando con casos de que cuando llegan al centro de salud lo mandan al hospital. ¿Por qué? No lo sé. Eso no lo sé. Y otra cuestión, ¿qué pasa? Porque estás diciendo, estamos escuchando, crisis, yo ya sabía del caso de Geray, sin dormir, levantarse por la mañana, una crisis prácticamente todos los días. El caso de Luz, pues lo leíamos ayer, que en ocasiones ha pensado en tirarse del coche andando y acabar con todo, terrible. Es horrible. Está claro que es una enfermedad altamente incapacitante. Correcto. ¿Es reconocida como tal? Es la pregunta, porque a ver, yo lo puedo decir, pero si esas personas después llega a un tribunal médico y le dice, esto no es nada, un dolor de cabeza, mira, o con ese ninguneo, ese desprecio. Tere, nosotros en la actualidad tenemos 2 frentes abiertos. 4 frentes abiertos, pero bueno, 2 son muy importantes. El primero, lo que estamos hablando ahora del protocolo, y el segundo, el tiempo excesivo que estos pacientes tardan en ser valorados por el tribunal médico. Y después del tiempo de espera, la sorpresa que te lleves cuando son atendidos. Mira, te voy a contar un caso. En nuestra plataforma hay un chico joven, se llama Kevin, que tiene dolor de cabeza desde que despierta, desde que despierta hasta que vuelve a dormir. Es decir, todos los días del año. En determinados días del mes, ya de por sí que es intenso y lo incapacita, puede ser 3 veces más intenso, ¿vale? Él está diagnosticado por los neurólogos de la residencia como paciente con migraña crónica, y así lo están tratando, y así están en los documentos. ¿Qué ha sucedido? Él hace unos días pasó tribunal médico, acompañado por su madre, y si su madre nos escucha sabe que no estoy mintiendo. Él, cuando salió de la consulta, se sintió despreciado, olvidado, maltratado, ninguneado. Bueno, mira, las frases que a mí me dice su madre es que primeramente al paciente prácticamente no lo dejó hablar, no le dejó contar su enfermedad. Mira, nosotros entendemos que cuando yo enfermo voy a pasar tribunal médico, el facultativo que me va a atender por lo menos tiene que saber quién soy yo, por qué lo he pedido, ha leído mi informe y sabe la enfermedad que yo tengo. Y tiene que hablarme de lo que yo tengo. Bueno, esta facultativa se permitió el lujo de decirle a nuestro compañero que es lo que tenía era cuento, que saliera a la calle, que cogiera aire y que eso se le quitaba, porque eso que él tenía, lo tenía todo el mundo, e inclusive su sobrino de la facultativa, que dicho sea de paso,
por lo visto esa facultativa tiene un sobrino que tiene todas las enfermedades. Porque a todo el mundo le dice que el sobrino lo tiene. ¿Cuál ha sido la sorpresa que se ha llevado los padres de este compañero cuando la consejería le hayan mandado a su casa el resultado? 34% de minusvalía. ¿Cuál ha sido el diagnóstico? Cefalea sin aura. Es decir, han obviado... Un dolor de cabeza. Sí, han obviado el diagnóstico de ser un neurólogo en el hospital. Eso está pasando en la actualidad. Y eso es inconcebible. Inconcebible. O sea, ¿cómo un facultativo de un tribunal médico se puede permitir el lujo de no hacer caso al neurólogo que lo trata y bajar en este caso, el diagnóstico de un enfermo? ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Pues pensando mal, para ahorrarse las pensiones. Entonces nosotros eso no lo vamos a consentir. Por supuesto, los padres de este enfermo, de Kevin, han solicitado una nueva valoración, no están conformes con su diagnóstico y han rehusado que sea la propia facultativa que lo vuelva a ver, porque sabemos cuál va a ser el resultado. Pero ese es Kevin. Pero Luz, de la que hemos estado hablando ahora, que ya pasó tribunal médico, que ya fue diagnosticada y tiene su minusvalía, y que además se le dio a esa minusvalía una aportación económica, ella recurrió porque entendió que lo que le estaban dando no le correspondía por su enfermedad, contrató un perito, un abogado, acudió a los tribunales y los tribunales le dieron la razón. Es decir, oiga, es verdad lo que pide esta enferma, déselo. La sorpresa es que esa sentencia está recurrida por el Servicio Canario de Salud. Es bárbaro, Juan Carlos, seguiremos hablando, llegamos al final, pero Vale. sí, lo que sí queda claro es que ni Kevin, ni Geray, ni Luz recurrirían a ningún tribunal médico a buscar una incapacidad, sino darían todo lo que tienen y más seguramente por estar sanos, ir a trabajar y cotizar, Claro, la gran mayoría, por ¿no? supuesto. Incluso como esa facultativa. Muy bien. Eso. Pues Juan Carlos, seguimos hablando, hay mucho que hablar, ver cómo va progresando todo adecuadamente, que parece que bueno, se van dando pasitos y se vaya alca. Yo lo último que quiero decir es primeramente que la plataforma, aquí estamos, a todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros, pues les rogamos que se pongan en contacto con un correo electrónico, si me permite. Sí, lo voy a por decir, supuesto. es cefaleaenracimo.canarias, acabado en s, @gmail.com. Ellos se pueden poner en contacto con nosotros, tenemos también nuestra propia plataforma en Facebook, y nada, encantados de verlos, y gracias por la invitación. Y seguiremos hablando. Juan Carlos Núñez, presidente de la plataforma afectados por la cefalea de racimo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Y hablando de salud, concluimos esta primera parte del programa de la mañana. Comenzábamos con Carmen Flores, presidenta nacional de la Asociación El Defensor del Paciente, pulsando todos esos temas que tienen que ver con el trato que se nos dispensa a los usuarios y usuarias de la sanidad pública en Canarias. Pública que no gratis, es necesario recordarlo, que esa sanidad la pagamos religiosamente, o como manda la ley, cada mes en nuestras nóminas. Todo. Lo que se nos descuenta en todos nuestros impuestos va a la sanidad, aparte la parte correspondiente que se dé también el Estado para complementar, para que no falte, más otros pagos que haremos, o copagos, o como quieran llamarlo, pero vamos, que a lo que voy, que no se nos regala nada.
que el que un médico está ahí está pago con nuestros impuestos. No es que el señor presidente, el que sea, se saque el bolsillo, se saque el talonario y le firme con su dinero. No, eso está abonado con el dinero de todos. Por lo tanto, como cualquier otra cosa que pagamos, ¿verdad? Que cuando pagamos en cualquier lugar, que vemos que lo que adquirimos no cumple las condiciones precisas, pues reclamamos. Bueno, pues con la sanidad hay que hacer exactamente lo mismo. No es gratis y bastante cara que nos sale, porque si hacemos cuenta de lo que pagamos a lo largo del año, muchos de nosotros no usamos prácticamente nunca la sanidad. Ahora, cuando llega el momento, cuando haga falta, pues queremos que se nos atienda. Ni más ni menos. Pues comenzábamos hablando de con Carmen Flores, de todas esas peculiaridades. Tendremos que esperar unas semanitas para conocer esa memoria del defensor del paciente y de las denuncias y de cómo ha sido el trato en los hospitales, bueno, y las listas de espera, lo que han dejado decir las listas de espera. Y escuchábamos ahora la entrevista que se le realizó a Juan Carlos Núñez, presidente de la Asociación de Personas Afectadas por la Cefalea de Racimo. Pues lo mismo, volvemos a lo mismo, que se ha pagado unos servicios, que se paga una sanidad, que se pagan unos médicos, que no es de recibo que vayamos a urgencia y nos sienten en la tercera fila de espera de las sillas de plástico a que nos atienda, que un poquito de por favor, que ya está bien. Y para terminar, bueno, recuerdo algo que no tiene nada que ver con la sanidad, pero que sucede hoy. Un evento que tiene que ver con el CIT de Santa Cruz, Centro de Iniciativas Turísticas. Esta noche, a partir de las 8:30, en el Salón de Pleno del Palacio Insular, o sea, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar la entrega de los premios Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana 2024. Se hará entrega de ese galardón a las 6 personas o entidades que han sido distinguidas con el mismo. Saben que están todos ustedes invitados, que pueden ir si les apetece y pasar un ratito con todos nosotros. Bueno, y así llegamos al final de este tramo del programa de la mañana. En este punto hacemos la desconexión regional, escuchamos un poquito de publicidad y continuamos, publicidad, noticias nacionales, y continuamos con más cositas. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba.
La Palma es deporte. El Cabildo de La Palma apoya el deporte en todas sus modalidades. Niños, jóvenes, adultos, siempre encontrarás una actividad deportiva a realizar en nuestras magníficas instalaciones. Además de todo, lo que ofrece la isla para realizar una actividad deportiva de élite. La Palma es deporte. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. La OCDE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para España, en particular para este año hasta el 3%. Serán las segundas más altas de todos los países miembros y supera claramente la media de la zona euro, que se va a situar en el 0,8%. En su informe de perspectivas señala que la demanda interna va a ser el factor que tire del carro de la economía española y eleva también las estimaciones para el año que viene hasta el 2,3%. La OCDE no cree que el paro vaya a descender tan rápido como espera el Gobierno y seguirá en el 10,5% en 2026. Sí da por buenos sus pronósticos sobre el déficit, que bajará al 2,5% en 2025. Y sobre la economía global, eleva ligeramente hasta el 3,3% su previsión de crecimiento para el próximo año, tras el 3,2% de este, pero teme el impacto de los conflictos geopolíticos y el aumento de las tensiones comerciales. Y la principal patronal francesa alerta del riesgo de que Francia entre en recesión si no hay un presupuesto para 2025, algo que podría precipitarse si hoy cae el Gobierno. Esta tarde se va a debatir y a votar en la Asamblea Nacional una moción de censura que aleja la posibilidad de que haya unas cuentas públicas el año que viene en un país con un déficit del 6%, el doble de lo que marca Bruselas. La situación se ha precipitado después de que el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen anunciara su apoyo a la moción de censura presentada por la izquierda. Hemos analizado la situación con el investigador del Real Instituto Elcano, Pablo del Amo. Explica por qué se pueden adelantar elecciones en el país. No se pueden declarar elecciones, no se puede disolver la Asamblea y celebrar elecciones hasta julio, porque la Constitución francesa establece que solo se puede declarar cada año. Y como fueron las últimas en julio, hasta julio de este año no se puede hacer y, por tanto, estaríamos en un periodo de inestabilidad política bastante grande si no se puede formar un gobierno ahora que sea mínimamente estable. Y esta mañana hemos conocido datos de actividad del sector privado en la zona euro, que vuelve a descender en noviembre, según el PMI del compuesto, que ha caído hasta 48,3 puntos, lo que supone la peor lectura en 10 meses. 3 de las 4 principales economías del bloque están en contracción, con la única excepción positiva de España. La recaída de la actividad responde a la entrada en territorio recesivo de los servicios, que se suman así a la contracción desde hace ya meses de las manufacturas. En concreto, el PMI del sector servicios ha descendido en noviembre hasta 49,5 puntos. Estaba en el mes de octubre en 51,6. Y en la actualidad empresarial, el Banco Sabadell va a recibir más de 400 millones de euros tras ganar en el Reino Unido un juicio contra el fondo Cerberus por la venta de carteras inmobiliarias, según la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE. De esta forma, Cerberus tendrá que pagar 358 millones al Banco Sabadell por la venta de unas carteras en 2019, a lo que suman 48 millones por intereses y adicionalmente las costas del proceso judicial. Y estamos pendientes también de la automovilística Stellantis, porque según el diario italiano Il Corriere della Sera, su presidente John Elkann ha elegido a Luca Maestri, el director financiero de Apple, como nuevo consejero delegado en sustitución de Carlos Tavares. Una información que todavía no está confirmada. El director Maestri ya está de salida en Apple, que dejará la empresa tecnológica el próximo 1 de enero. Y vamos a ver ya cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado.
Tenemos a los índices europeos subiendo, con el IBEX 35 que avanza un 0,34%, está en 11.914 puntos. El DAX se mantiene claramente por encima de los 20.000 puntos, sigue tocando nuevos máximos con una subida del 0,7% hasta 20.167 puntos, y la subida en el CAC 40 es algo más moderada porcentualmente, del 0,2%. Tenemos también al Eurostock 50 con una subida del 0,4%. Miramos por dentro al IBEX 35, IAG con un repunte del 3%, lidera los avances, le sigue Acerinox que repunta cerca de un 2%, e Inditex, que la semana que viene presenta resultados, suma un 1,5%, descensos superiores al 1% para Acciona y para Grifols. En las divisas, el euro dólar en 1,0506. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Y como es habitual en este momento, cada miércoles saludamos a nuestro invitado. Él es investigador, escritor y además el director del periódico digital La Laguna Ahora. Julio Torres, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Julio? Pues bien, con lo que veo con retorno. Sí, ¿te escuchas con retorno? A ver, ahora no. Ahora no, ya Ahora está, no. ya Miguel ya lo arregló ahí en la mesa y ya se escucha estupendo. Julio, que dice ahora no me sale esto de los proverbios, los acervos, los refraneros culturales, que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Hoy es Santa Bárbara, Sí, y no ha tronado. Hoy no truena, pero hoy es Santa Bárbara, sí, la patrona de los artilleros, la patrona de todos los pirotécnicos, estos que nos alegran las fiestas. Bueno, alegran a uno más que a otro. Sí, hay quien está en contra de los fuegos artificiales. Yo pienso Sí. que son, que salvo que no sean estridentes y tal, pues también hay que convivir con ellos. Yo creo que yo no entendería la fiesta de los Realejos, de la Cruz, tan importante y tan maravillosa, con la exhibición pirotécnica anual, ¿no? Cada 3 de mayo, que es espectacular, algo
que está a nivel de cualquier otra que se haga fuera. Evidentemente yo no entendería las fallas de Valencia sin los fuegos ni la cultura mediterránea, ¿no? Yo creo que ser anti todo ya está bien. Es que hay gente que le molesta todo. Le molesta porque al perro se le asusta. Le molestan los reyes en camello. Le molesta, oiga, y a mí me molesta que usted le moleste todo. Porque si vamos así, pues acabaremos pues de aquella manera, ¿no? Ya, pero sabes que con los fuegos hay personas sensibles, sobre todo personas que padecen autismo, y la estridencia de los fuegos pues les molesta bastante, y a los animalillos también. O sea, yo creo que se puede llegar a un término medio, como tú dices. El término medio es, pues bueno, pues yo no creo que existan tantas personas con esas patologías como para que no tengan en su casa, porque será el fuego artificial, otro día puede ser una obra que esté al lado, lo que sea, pues tendrá que haber de alguna forma, habilitar unas subvenciones para tener unas habitaciones en las casas de esas personas adaptadas para que esas personas no pasen esa situación de estrés, no solo con los fuegos artificiales de unas fiestas puntuales, sino con otros muchos ruidos que también la alteran. O sea que yo no creo que la solución sea no hay café para nadie, ni el café para todos. Yo creo que nos pasamos también un poco, porque ¿cuántos autistas hay? Pues bueno, personas es tan caro a las personas que tienen este problema ayudarles de la forma que yo estoy diciendo, o incluso si pues podría ser hasta, bueno, no sé, hasta un traslado. Bueno, quien viva en la avenida de Anaga o toda la zona donde se celebra el carnaval, 8 o 10 días aguantando día y noche el carnaval, pues que tampoco pues habrá que habilitarle que puedan tener una posibilidad de estar todos esos 8 o 10 días en el sur o de viaje o tal, todo subvencionado. ¿Por qué no? Claro, a soluciones hay que buscar. Adoptar medidas que no sean drásticas para esto no, porque molesta a unos pocos tampoco. No puede ser. Porque somos tan sensibles, la piel tan fina, y después miramos lo que está ocurriendo en Gaza, aquí y allá para otro lado. Y en Ucrania, que tampoco, no sé, vamos, es que tú comparas eso con unos simples fuegos artificiales, o sea que estamos haciendo una sociedad un poco protestona y el no a todo, y eso no puede ser. Pues nos quedamos con eso. Julio, volvemos otra vez a Santa Bárbara, patrona. Se celebra en el cuartel de artillerías de La Laguna. Lo estoy leyendo en tu periódico, La Laguna ahora. ¿En qué cuarteles se celebra? ¿Cuáles son los cuarteles de artillería? ¿Los de la Cuesta? Sí. No, artillería ahora es esta artillería antiaérea que está en los cuarteles de los rodeos, vale, en la zona, sí, porque antes estaba en el Cristo, pero que esta semana mismo lo ha adquirido ya el Cabildo, y hace como unos 15 años que no hay soldados en este cuartelamiento de la Plaza del Cristo, y están dentro del término municipal de La Laguna, pero en los rodeos. Hay que decir que si he hecho he disertado sobre defender el interés de los fuegos artificiales y tal, qué mejor que elegir un día como el de Santa Bárbara para defender los intereses de los pirotécnicos. No hubiese elegido uno mejor, ¿sabes? Pues ya sabes, ponlo, escríbelo en tu periódico. Mira que miramos, esto no tiene nada que ver con... Has mencionado ya los cuarteles del Cristo. ¿Qué te parece esta compra por parte del Cabildo para dedicarla a centros sociosanitarios? Me parece que estamos hablando de 18.000 metros cuadrados. Que viene a ser 18 campos de fútbol, ¿no? Sí, bueno, claro, se pueden hacer. Date cuenta que es otra Plaza del Cristo, es mayor que la Plaza del Cristo. Hay una parte que es la parte histórica, que es la parte donde estaba el antiguo convento, que me imagino que será destinada a temas culturales y tal. Luego está la parte que da hacia el Camino La Ruda, que es donde estaban las baterías. Ahí perfectamente puede salir un centro sociosanitario y más. Y luego queda un espacio enorme como la Plaza del Cristo, que me imagino que por una necesidad de las exigencias del plan especial de protección del casco, pues tendrá que quedar diáfanas y sin edificar, ¿verdad? Que las zonas que se podrán edificar serán las que están edificadas en la actualidad.
evidentemente derribando todo eso que está hecho de los años 50, que no sirve no tiene ningún valor de interés de ningún tipo, y edificando ahí ese centro que creo que es muy interesante para la isla de Tenerife, porque no creo que sea solo para la laguna, ¿verdad? Siendo un centro insular, pues será para todo. Sí, es para toda la isla. Sí. Claro, y yo entiendo que es un buen sitio y ahora lo que hay que ver es ver qué destino se le va a dar al resto, cómo se va a desarrollar. También se tiene que ensanchar el camino al Cañaveral, que ahora mismo está cerrado solo para vecinos y están unos problemas tremendos si viene de la carretera Tejina, de las Mercedes, el camino de las Peras, para pasar, para acceder a la vía de Ronda, porque ese camino se cerró porque no tiene acera y es muy peligroso. Entonces, ahí da toda la trasera del cuartel, que es un muro larguísimo. Me imagino lo primero que van a hacer es hacer un retranqueo de 3 o 4 metros para tener una vía importante con acera y incluso con doble dirección. Entiendo que es muy interesante para la laguna, para el tráfico, pero todo tendría que ver el proyecto como es, que lo desconozco, y espero que esté hecho pensando en la laguna, no solo en el resto de la isla, y que se piense también pues, en esa parte importante. También qué se va a hacer con la parte diáfana. Me gustaría saber si va a ser de uso público, si va a estar dispuesta para cualquier tipo de actos que se celebran durante la fiesta. Es que, Tere, la compra me parece muy bien, pero lo que se vaya a hacer, prefiero reservarme la opinión hasta que no conozca exactamente el proyecto, que me resulta muy interesante, por lo que voy a estar encima para ver qué te puedo contar en otras ocasiones. Sí, estar pendiente, porque sí sabemos la compra, pero lo que tú dices, el contenido, vamos a ver qué van a hacer, No sea que no hagan porque otra pasarela. Yo ya escuché hablar algo que también se prevé el co-housing ese de habitaciones compartidas, y eso más bien es privado. ¿Sabes lo que me refiero? Por eso te digo que esperar a hay ver. que ver qué es lo que qué parte se va a edificar, qué parte, porque solamente la parte que donde estaban las baterías es amplísima. Pero claro, me gustaría ver cómo va a ser todo, qué partes están destinadas a edificación y a qué se van a dedicar. Realmente hay que estar un ojo avisor, porque ya está bien que vengan los de siempre a hacerse el negociete o a fastidiar lo que es de todos, ¿no? Así es. Julio, otra cuestión. Ayer miraba próximas iniciativas al Pleno y vi una de Unidas Se Puede que me llamó la atención y está relacionada con la chimenea de Taco, la chimenea de la azufrera. Esa construcción ahí que está ahí, que pasa inadvertida. ¿Tiene tanto valor como para protegerla? Vamos a ver. Se protegió y está protegida la del Centro Cultural del Tranvía, que eran las antiguas cocheras del tranvía de 1906, la de la Cuesta. La de la Cuesta. Pero más pequeña, ¿no? También, sí, pero y estas de la azufrera lo que tienen es el valor de que todos los ladrillos y todo lo que se usó no se importó, sino todo se fabricó en el término municipal, y además pues tiene un interés histórico importante porque es la primera instalación industrial que se hace en el municipio de La Laguna y en la zona de Taco, y en torno a la azufrera comienza a crecer en lo que es hoy el populoso barrio de Taco, ¿no? Pero lo primero que se instala es la azufrera. Entonces yo creo que sí, que es un punto de referencia, que si estando en buen estado y de mantenimiento, ¿por qué no se va a proteger? Pienso que es un punto de referencia de lo que fue Taco y de lo que hizo venir y crecer al área metropolitana, pues tanta gente como vino a vivir a esta zona, y cómo creció Santa Cruz de la Laguna a partir de esa, y como punto de referencia arquitectónico de ese desarrollo industrial. Creo que sí se debe proteger, me parece perfecto que se proteja. Así, bueno, y nos metemos en la Navidad. Estuve por la laguna. Qué bonito el alumbrado de la laguna.
Hoy sí, precioso, ¿verdad? Precioso. Hoy se inaugura, estaban haciendo cola, hay una cola, hasta ahora ya hay una cola tremenda en toda la zona de la Plaza del Adelantado, con el convento que está ahí donde va la gente a visitar a la monjita, pues parecía que estaba poniéndose la monjita, porque la cola daba la vuelta a la calle de la Carrera, porque el callejón de las monjas, que ese que discurre entre el convento y el Palacio de Nava, se ha hecho el túnel del tiempo, ¿no? Sí, entonces son con representaciones teatrales y tal, y las colas son impresionantes. Yo creo que puede ser una cosa interesante a visitar. Ver si también digo lo mismo, lo cojo con pinzas, siempre y cuando se haga bien y no se haga una chabacanería, pues puede ser interesante, o puede quedarse simplemente en un titular. También en esto hay que tener mucho cuidado. Yo no lo he visto, no lo puedo recomendar, ni decir que no lo vayan a ver. No, claro. No tengo. Sí, de entrada estaba viendo los atrezos que se estaban usando y me parecieron un poquito cutres. Eso sí es cierto. Ayer pues sí, por eso lo tengo yo con pinza. Vi que se estaban usando unas barricas, unas cosas que nada tienen que ver con el siglo XVI, evidentemente, ¿no? Yo digo, pues si esto es lo que va a representar el siglo XVI, tendré que venir a verlo antes de decir y invitar a la gente que vaya, ¿no? Pues nada, te das una vueltita, creo que es en horario de 10 a 2 y de 4 a 8 o de 5 a 8 hasta el domingo. Se inauguraba hoy, es esta semana, después ya lo quitan, pues te das una vueltita y nos lo cuentas a ver qué te parece, porque yo sinceramente paso de ir a ponerme en cola. Ni al túnel del tiempo, ni... Con el carnet de prensa igual no te hacen pasar la cola. Si vas a venir a hacerlo para después comentarlo a la audiencia, no vas a tener que hacerla. Pero vamos, que ya yo no estoy por muchas colas. Yo he pasado también por muchos sitios que se han puesto de moda por el tema de los YouTube, de los TikTok y tal, que para desayunar, por ejemplo. Entonces toda la gente quiere subir una foto a Instagram desayunando en ese sitio. Ay, qué horror. Y la gente hace cola. Pero cola todos los días, incluso los domingos. Yo digo, pero ¿cómo esta gente se pone a hacer cola para sacarse una triste foto con un zumo de naranja? Hay otras colas que se están... Sí, la sociedad ha cambiado muchísimo. Es un esnovismo. Con la cantidad de trucos que se puede hacer, que tú te tomes el jugo de naranja en tu casa, le cambias el fondo y no estás haciendo cola, ni estás comiendo sabiendo, sabe Dios qué. Ni me subo a la red tomándome un zumo de naranja. Claro, qué cutrada, ¿no? Si fuera ¿Qué coño imbecilidad? Un jugo de naranja, ay Dios. Mira, lo que sí también están creando unas colas tremendas, claro, todo es producto de las redes. En la dulcería de la catedral. Ah, yo ya fui el otro día también. Ya fui, lo felicito. No, si llego a hacer cola no voy. Entré porque no había nadie. Pues pero detrás de mí se hizo una cola, y no porque yo estuviera pidiendo mucho, sino tenía delante una señora que quería probar de todo y estaba formando unas colas increíbles. De repente se forman unas colas, claro, me parece muy bien, pero es que eso no se lo imagina a nadie. Yo creo que esto, decirlo es importante porque es proteger el patrimonio industrial de la laguna y de las ciudades antiguas. Ciérralo, ya sabes cómo es, lo cierra, que todo el mundo reclame la apertura o que llore la pérdida y tal, y luego lo abre y no hay campaña de marketing que funcione como esta. Desde luego, es que creó un síndrome de abstinencia con el rosquetito de batata que ya uno llega y dice... La lágrima por la trucha y los laguneros, que ya no saben. La gente se vio huérfana de los laguneros de la trucha. Sí. Y ahora están ahí. Un poquito de la nostalgia, ¿no? Entonces, ahora no, la verdad que es un fenómeno bastante extraño. Es curioso, sí. Yo la verdad, te digo, entré porque no había nadie, pero sí es verdad, a lo mejor habían delante de mí 2 personas, ¿no? Pero cuando miré para detrás, es que daba la cola llegaba casi hasta la esquina de la otra calle, y digo, bueno, ¿y esto? ¿Y esto? Sí, dime. No, comenta tú eso, te iba a decir. No, que yo pasé ayer y digo, que no hay nadie, déjame mirar. Sí, lo que noté fue que dentro de la reestructuración que han hecho es que el espacio que queda entre los mostradores
y la puerta es más amplia, Sí, ¿no? sí. Es bastante más amplia, antes era más estrechito. Y bueno, pero así todo, yo pensaba que la cola se formaba porque habían reducido el espacio. No, todo lo contrario. No. Se ganó espacio y así todo hay cola. Claro, que la Pero gente le entró la síndrome de abstinencia del azúcar de esos dulces, porque a fin de cuentas es azúcar. Ahora, sí es verdad, te digo Nosotros también soltamos alguna lagrimita aquí hablando Sí, de que se había yo la cerrado. echaba de menos, yo tenía el síndrome, tenía el mono del rosquetito de batata. A mí ir a la laguna y no encontrarme eso cerrado, oye, me causaba mi depre, así que yo subí a ver las luces, el rosquete de batata. A mí siempre. Ahora, ¿qué te pareció? Me dijiste, las luces. Las luces preciosas. Yo estuve en Santa Cruz. Santa Cruz me pareció lo que es la zona centro demasiado cargada, demasiado, quizás más de lo esperado. Y sin embargo la laguna me pareció muy elegante, muy navideño, muy sosegado y no sé, me encantó. La Plaza del Adelantado me gustó mucho, creo que para los críos es un ambiente navideño, divertido, alegre. Y ya poco más, no llegué a la Plaza del Cristo, no sé cómo estará la Plaza del Cristo, me moví por las principales. Con el árbol, no, bien, lo que viste está bien. Yo lo de Santa Cruz, sí tengo que decir que Santa Cruz con un disparo tiene que matar 2 pájaros, porque Santa Cruz está preparado, aunque lo veas así, para el carnaval, y el carnaval sí necesita mucho más luz que la Navidad, y a lo mejor puede ser recargue, pues queda bien, porque realmente si tú miras cuando se hace la decoración de Santa Cruz, no suele ser nunca tan navideña, ¿no? Claro, porque lo dejan ya más, para carnaval. Claro, más polivalente a otro tema de Saraos. Entonces, claro, igual por eso no lo ves como muy navideño, pero está mejor que otros años. Sí, bueno. Ha parecido pobretón y incluso se hicieron el encendido un día antes que la laguna. Sí, claro, así eso. Bermúdez va aprendiendo. Sí, lo hizo antes. Julio, y que no quiero que nos quedemos sin hablar de los 25 años, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que cumple 25 añitos. Claro, ya una pena que hoy no se hubiese inaugurado la pasarela. Pues va a ser que la historia de la isla y de la laguna. Sí. O sea, haber sacado una foto hoy en la pasarela del Padre Anchieta. Sí, pues no. Inacabada pasarela. Y de triste recuerdo para muchas generaciones a partir de que la inaugure. Pues nada, sí, la laguna cumple 25 años que se le haya concedido el galardón, porque de bien cultural, patrimonio mundial, porque así es lo que es. La laguna, hay que decir que no es un conjunto arquitectónico, nadie puede venir a la laguna a buscar un conjunto arquitectónico patrimonial, ¿no? Como si lo puedes hacer en Salamanca, en Segovia, en Ávila, que decirte, ¿no? Y entonces, claro, es esa medio malentendido que hay del resto de las islas, incluso en ciudades como La Orotava, dentro de Tenerife, Santa Cruz de la Palma o Vegueta en Las Palmas, de que por qué la laguna sí y ellos no. Mira, hay que explicar que lo que es la laguna, bien cultural, patrimonio mundial, son los planos. La laguna tiene las mismas calles hoy que cuando se trazó en el año de 1500. Que es una ciudad que nada tiene que ver con los callejones de Córdoba, de Sevilla o de Segovia, ni calles estrechitas, ni en judería, sino son calles amplias, rectas, paralelas unas con otras. Y esa ciudad fue la que se llevó luego a América. Si tú ves Lima o La Habana, son trazadas exactamente igual que el primer plano que se hace fuera de Europa, que fue la laguna. Y eso es lo que es patrimonio mundial. No son las casas, no son los monumentos, que también encima dentro de esas calles tan maravillosas, rectilíneas y de más de 14 metros de ancho, hay pues edificios palaciegos como puede ser el Palacio del Conde del Valle Salazar, que es el actual obispado, la Casa de Nava, el Palacio de Arcaro, pero realmente lo que es patrimonio mundial es, que no se enfaden en La Orotava, es la planimetría. El planeamiento, ¿no? ¿Perdona? El planeamiento es el sí, el plano que se realizó, que fue el primero que se hace para una ciudad moderna fuera de
Europa, que en Europa no existía. Los planeamientos que existen en Europa, como el Plan Sardá en Barcelona, que son similares, o las ampliaciones de París hacia los Campos Elíseos y tal, son del siglo XIX y de principios del XX. Las ciudades no eran así en Europa, pero sin embargo la laguna, trazada en 1500, sí lleva ese planeamiento nuevo al nuevo mundo y las nuevas ciudades, ¿verdad? La nueva proyección urbanística. Y Julio, ¿a qué se debe esa curva o esa curva de la calle donde está la Monjita? La calle La Carrera, ¿qué se debe que no sea recta como el resto? Hay una leyenda que dice que en la Concepción, detrás de la torre, hay una casa muy chiquitita que debe ser de finales del 18, que esa era la casa del adelantado, incluso tiene una lápida. Sí. Ahí no vivió el adelantado, vamos, ni loco, ¿no? Allí no vivió. Ahí hubo un... ¿Julio? A ver, que perdimos. Se cortó. A ver si lo podemos recuperar, si puede ser, para que nos cuente la leyenda esta del adelantado, porque es verdad que tiene esa placa por fuera que dice la casa del adelantado que vivió ahí. Ahora Julio está diciendo que no es el lugar. No sé si será posible recuperarlo, si nos coge el teléfono, porque se cortó, lo mismo se quedó sin cobertura o se quedó sin señal. ¿Julio? No, se corta. Pues no sé si será posible, a ver si él nos puede llamar, si lo consigue por la... Julio, buenas tardes. Se cortó, que nos dejaste con las ganas de esa leyenda se cortan. Sí, de la leyenda del adelantado, porque es verdad que tiene una placa que dice que esa es la casa donde él vivía, donde él estaba. Nada, mentira. La casa, mira, ahora tengo retorno otra vez. A ver si nos se puede solucionar. Ahora no. Pues vale. No. Vamos a ver, eso es una milonga que se inventaron. El adelantado vivía en la plaza del adelantado. De hecho, su casa se reedificó el convento de las Catalinas con parte de los materiales de la casa. Eso está documentado. Una casa amplia, ¿verdad? Un palacio, ¿no? En la zona más noble de la ciudad. Para eso la trazó él. En lo que se tuvo que hacer esa curva fue porque había que salvar un accidente geográfico que era la laguna, el lago. Entonces, si tú te quieres sacar las calles rectas, tenías que salvar que no se metieran en el lago, porque el lago está en la Torre de la Concepción, pasa la torre y ya hay como una especie de bajadita hacia la zona de la plaza de la Junta Suprema. Sí, esa era la zona del lago. Si tú querías sacar las calles rectas como Herradores, La Carrera, y poder aprovechar toda la llanura, tenías que hacer una pequeña curvita ahí y ya luego las trazabas rectas y se hacían mucho más largo, porque si no se metían en el lago todas, para aprovechar las direcciones de los alisios y tal. Y esa es la razón, fue el aprovechamiento, ¿no? Fue perfecta. O sea, por eso el plano es tan interesante y tan importante, ¿no? Los avances que se hicieron con él, los nuevos urbanistas del siglo XVI, ¿no? Pues nos quedamos con eso que quería. Casi del siglo XV, porque en 1500 sí. Del siglo XV. Pues Julio, ya llegamos al final. No queríamos dejar la conversación con la duda y la incertidumbre de por qué. Julio Torres, como siempre, un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo. Adiós, y que vivan los voladores y que hagan algo que no moleste ni a los autistas, ni a los perritos, ni nada. Pero que todo se puede convivir. Adiós, un beso. Adiós, Julio, un abrazo. Chao, adiós. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria.
Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11. Y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Como no podía ser de otra manera, aquí estamos, contigo, en la 10 Capital Radio. Soy Pedro Riba y te espero de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en esta tus noches mágicas, en Luces en la Oscuridad. ¿Te apuntas? Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Alejandro Fernández desembarca 14 años después en La Palma. Única fecha en Canarias, próximo 7 de diciembre de la mano de La Palma Blue Experience. Puedes conseguir tu entrada en www.lapalmablueexperience.com y si estás en La Palma, en los 5 puntos de venta acreditados. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en señal de la 10 Capital Radio, afrontando ya el último tramo del programa en la mañana. Como siempre les recuerdo, pueden escucharnos desde cualquier lugar de la isla a través de las distintas frecuencias moduladas con las que contamos, o también pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo a través de internet, o bien a través del canal de YouTube, o bien a través de la página web www.la10.es. Y en este punto conocemos esas noticias de última hora que van marcando la actualidad. Comenzamos en clave de economía a nivel nacional. Comisiones Obreras y UGT
se reúnen este miércoles con Sumar para tratar la reducción de la jornada laboral. Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, se reúnen este miércoles desde primeras horas con una delegación de Sumar en el marco de la ronda de contactos que están manteniendo los sindicatos con las formaciones políticas para defender la reducción de la jornada laboral. Al encuentro que está teniendo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid han acudido varios representantes de la formación parlamentaria, pero no está previsto que acuda la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se encuentra de viaje por trabajo en México. Tampoco acudirá el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que es la persona del ministerio que ha estado al frente hasta el momento de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para llevar el tiempo de trabajo a las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial. Los alumnos españoles empeoran en matemáticas y ciencias y se sitúan a la cola de la Unión Europea y la OCDE. La noticia destaca que el alumnado español de cuarto de educación primaria ha empeorado su rendimiento en matemáticas con una puntuación de 498 en 2023 frente a la de 502 en 2019 y 505 de 2015, y en ciencias con una puntuación de 504 en 2023 frente a la de 511 en 2019 y 518 en 2015, y se sitúan entre los países con peor rendimiento en ambas materias de la Unión Europea y la OCDE. En matemáticas, España obtiene 27 puntos menos que el promedio de la OCDE y 16 puntos menos que la media de la Unión Europea. En ciencias, el alumnado español ha sacado 22 puntos menos que la media de la OCDE y 9 puntos menos que la media de la Unión Europea.
she's gone, and I have to say, meet you all the way. Siguiendo con este estudio en cuanto al alumnado en ciencias y matemáticas, dentro de España las comunidades autónomas con muestras ampliadas presentan variaciones. En matemáticas, las regiones con mejor puntuación son Castilla y León, Asturias, Comunidad de Madrid, Navarra y Galicia. Por el contrario, el alumnado que peor puntuación ha sacado en matemáticas, por debajo de la media española, se encuentra en Islas Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía. En los que respecta a ciencias, han sacado una puntuación por encima de la media nacional el alumnado de Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Navarra. Por debajo de la media española en ciencias se encuentra el alumnado de Islas Baleares, Andalucía, Canarias y Cataluña. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Carmen Calvo niega polémica en el Partido Socialista por las siglas Q+. La exministra socialista y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que no existe polémica en el Partido Socialista por las siglas Q+, porque tanto en el último Congreso Federal como en el anterior, que tuvo lugar en 2021, estas siglas no estaban incluidas. Este miércoles, en una entrevista recogida por Europa Press, Calvo ha subrayado que Q+ responde a una teoría y a una ideología neoconservadora en la que no está el Partido Socialista. Lo ha hecho al ser preguntada por el hecho de que el plenario del 41 Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado este pasado fin de semana en Sevilla, aprobó una enmienda de una corriente feminista del partido para modificar su ponencia marco y eliminar Q+. Aluden a las personas queer y al resto de identidades y orientaciones sexuales, de las referencias que se hacían dentro de este contexto al colectivo LGTBI. Calvo subraya que esas siglas nunca estuvo incluidas porque el PSOE no está en eso. Feel my
Vox suspende las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular tras su acercamiento al Partido Socialista en política migratoria. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde dependan del apoyo de los de Santiago Abascal, tras conocerse, según dicen, que los populares plantean negociar políticas migratorias con el Partido Socialista. Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del Partido Socialista, que negocien los presupuestos con ellos. A Vox no le va a temblar el pulso. Así lo ha asegurado en una visita para denunciar el crecimiento de la inseguridad en algunos barrios de Barcelona. Así lo decía Ignacio Garriga. Pues bien, al respecto, recordar que este jueves se tiene previsto esa reunión para llegar a la reforma de la ley de migración, a la que acudirán el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria. Por otro lado, Canarias reclama a Infancia que tutele directamente a migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, que tutele directamente a jóvenes no acompañados solicitantes de asilo. Atan ve una bajeza moral la cesión del Parque Nacional del Teide al Cabildo y pide que le retiren las competencias. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ha tildado este miércoles de irresponsabilidad y bajeza moral e intelectual que el Parlamento de Canarias, a través de los presupuestos autonómicos de 2025, vaya a consumar la transferencia completa de competencias del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife. En un comunicado expresa que no entiende que se le entregue la titularidad a la administración que ha venido causando el caos y deterioro medioambiental del parque desde que en 2015 recibió la delegación de las funciones de gestión y conservación por un plazo de 10 años. El colectivo señala que el traspaso de competencias se produce en un momento de esplendor de la indisciplina medioambiental, con innumerables actos ilegales e irresponsables del turismo de masas que ha venido alentando el actual equipo de gobierno.
Profesionales y empresas de Tenerife piden una hoja de ruta clara sobre la regulación de accesos a espacios naturales. La Asociación de Profesionales y Empresas que operan en los espacios naturales de Tenerife pide una hoja de ruta clara y un modelo de cogobernanza público-privado para regular los accesos ante la avalancha de nuevos permisos habilitados por las instituciones públicas. En un artículo firmado por el presidente Joan Rodríguez, la asociación sostiene que el subsector turístico debe jugar un papel crítico para defender los intereses relacionados con el uso público que facilitan los profesionales y las empresas de turismo activo, pues la relación con las administraciones dista mucho de ser la idónea. Bueno, y así llegamos al final del programa. Gracias como siempre, por estar con nosotros, por permitirnos acompañarle. Gracias, como no puede ser de otra manera, a Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.